tal? ¿Cómo están? Gracias por escuchar ¿Qué tal, Fernanda? Mi nombre es Fernanda Familiar. Arrancamos el día de hoy, en este lunes 1 de abril, arrancando el mes juntos, este periodismo de vida que comparto todos los días, distintos temas contigo, distintas reflexiones, puntos de vista, información interesante. Hablando de un acontecimiento en la historia de México, pues que se quedó grabado en la memoria de los que fuimos testigos, como un posible cambio de rumbo en la política nacional, pues específicamente en la del partido que durante más de 70 años gobernó este país. Y me refiero al caso Colosio, un caso que siempre he querido pues tocarlo con pinzas porque su hijo es un hombre que por momentos escucha ¿Qué tal, Fernanda? O está cerca de mí. Y a mí todo el tema de los hijos en el sentido de la muerte de su padre, de su madre, me parecen temas muy álgidos, muy delicados, muy sentidos. Y que todo el mundo habla de esto como pues la muerte de, pero no es tu padre, no es tu madre. Y eso te hace tratar las cosas de otra manera. Y a mí me parece que en un periodismo de vida como este, pues el caso Colosio es un caso bien delicado, porque si lo hablamos como una figura política, a veces lo preponderaron más de lo que fue. Si lo hablamos como una figura que no llegó, pues el que no llega siempre es el que va a quedar como el que mejor pudo haber hecho las cosas. Pero más allá de eso, ¿y el hombre? ¿Y el papá? ¿Y el amigo? ¿Y el hijo? Eso no se toca mucho. Pero fíjense, hablando de este asesinato, eh, sabemos todos que se encontraba en campaña buscando la presidencia. Era el año 1994. Han pasado 25 años de este hecho y pues han salido nuevos videos. El caso es que no es un tema, si lo pudiéramos decir en palabras sencillas, que esté esclarecido del todo. Hay declaraciones muy fuertes diciendo que fue el propio gobierno de ese momento quien pidió la muerte de Colosio. Hay otros, digamos, caminos en donde parece que se ha resuelto este tema, pero pues la verdad es que no tenemos un nombre, sabemos de nuevos videos, de un modus operandi, pero no sabemos más. Colosio no era el único nombre, sabemos que se barajaba en ese momento en la terna de los posibles candidatos oficiales del PRI. Necesario mencionar que hace 25 años la Ciudad de México pues no tenía evidentemente un gobernante elegido por elecciones, es decir, democráticamente hablando. Siempre había un dedazo. Entonces, pues él representaba, porque él sobresale por la Secretaría de Desarrollo Social, tiene buen historial, tiene muchos simpatizantes, es un hombre que está dentro del sistema, pero que aparentemente quiere romper con la corrupción del propio. Entonces es una figura, Colosio, muy interesante, muy querida, un hombre que viene de un lugar del norte de México, que lo hace muy sincerote, ¿no? Que lo hace pues muy cercano a la gente. Ujú. Lo hace un político que habla distinto, ¿no? Con mucho carisma. Mucho carisma. Carismático, que fue lo que le ayudó Sí, se ve muchísimo. limpio, pues, o sea, Exacto, y se se veía ve, hasta inocente. sí. Manuel Camacho Solís en ese momento, pues, desempeñaba el cargo de jefe del departamento del entonces Distrito Federal. Y pues bueno, él parecía como el sucesor, el que se consideraba, ¿no? El sucesor del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Se encontraban algunos otros favoritos, no sé si ustedes se acuerdan, estaba Pedro Aspe, que era secretario de Hacienda. Estaba pues a la cabeza del grupo de los tecnócratas también, ¿no? Las encuestas del Instituto Mexicano de Opinión Pública, pues lo colocaban en ese momento pues como el puntero.
Al final, el seleccionado fue Colosio. Había sido solo dirigente del PRI, diputado, profesor, y pues esto se pensaba que no era como suficiente para un dedazo, ¿no? Que se necesitaba algo más. Camacho Solís se iba a pronunciar después a favor de Colosio. Es más, Camacho Solís se pensaba que sí iba a ir a otro partido para entonces contender desde otro partido contra Colosio. El caso es que pues estaban Cuauhtémoc Cárdenas, candidato del PRD, Diego Fernández de Ceballos del PAN, Cecilia Soto del PT, Jorge González Torres del Partido Verde Ecologista de México, Marcela Lombardo del Popular Socialista. Y bueno, pues sí, con menos presencia, Rafael Aguilar Talamantes del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, Álvaro Pérez Treviño del Auténtico de la Revolución Mexicana, Pablo Emilio Madero del Demócrata Mexicano. Y es en ese instante y en esa contienda y con esos, pues con ese juego de ajedrez en la mesa, por decirlo así, que Luis Donaldo Colosio fue asesinado en 1994, 23 de marzo. Recordar la historia allá en Lomas Taurinas, pues es terrible, ¿no? Es un video, pues terrible. El momento durante la canción de la culebra, la banda de los machos, como si todo estuviera así como un rompecabezas mandado a hacer. La multitud golpeaba, ¿se acuerdan? A un joven de 23 años a quien detienen y dicen que es Mario Aburto. Ese Mario Aburto, porque pues parece que hay varios, ¿no? En donde pues nació en Zamora, Michoacán, 1971. Y pues la realidad es que en los careos, si básicamente podemos hacer un recuento, pues Mario Aburto decía que él no había realizado, porque hay un disparo en cabeza, pero hay otro en abdomen. Y él dice, yo no hice ese segundo disparo. Que ese fue el que provoca, ay, miren, ya no sabemos cuál es el que provoca, el caso es que lo asesinan, ¿no? Los días posteriores al asesinato, pues un caos, ¿no? Varias versiones, mucha confusión informativa, mucha tristeza. Sus hijos estaban muy chiquitos. Diana Laura, ¿no? ¿Cómo olvidarnos? Esta mujer estoica que después se enfrenta a una terrible enfermedad. Y pues salen ahora unas grabaciones de conversaciones telefónicas entre Mario Aburto, su familia, desde el penal de Tabasco, en donde hoy, por cierto, ahí purga una condena, porque pues fue el único sentenciado. Y cuando digo el único es que volvemos a las mismas trampas de la ley y las mismas trampas de la corrupción en México. ¿Cómo va a haber una sola persona involucrado en un modus operandi de un asesinato de un candidato? Eso. Uno no es que puede entrar entre la multitud y disparar. Eso, digo, tiene que haber cómplices, ¿no? En estas conversaciones de Mario Aburto con sus padres, Mario dice que hubo otro Aburto y que hubo otros varios en las investigaciones del crimen y utilizaron a otra persona que se parecía a mí. Pues si esto es cierto, imagínense toda lo que preparas, la elucubración que hay de todo esto. Insisto, el operativo para todo esto, lo que significa el momento exacto, en tal lugar, con tanta gente. ¿Cuántos al lado de él eran cómplices en ese momento del asesinato? A veces la propia gente de seguridad pone a la gente para ser acribillada, ¿no? Entonces, pues miren, detienen después a Domiro García Reyes, no sé si a ustedes les suena este nombre,
a Tranquilino Sánchez Venegas, a Vicente Mayoral, a Rodolfo Mayoral Esquer, ¿no? A Otón Cortés Vázquez, a José Rodolfo Rivapalacio. Bueno, pues parece que entonces esta es la teoría de la acción concertada, ¿no? De la conspiración. Cómo se coludieron todos para que Aburto pudiera disparar. Otón Cortés Vázquez fue acusado de ser el segundo tirador contra Colosio. Pasaron muchos años, bueno, pasó 2 años, ¿no? En el penal de máxima seguridad de Almoloya. Declaró después que fue torturado a tal grado ahí en Almoloya que quedó sordo. Total, pues los demás fueron liberados. Solo quedó Mario Aburto en prisión. Y a pesar de este famoso reporte de examinación elaborado por el FBI 2 años después del asesinato de Colosio, firmado, por cierto, por el agente Robert Spalding, se reafirma la tesis de que el asesino fue solitario. 20 de octubre del año 2000, la PGR decreta la reserva del expediente, en el que se concluyó que Aburto fue autor material del crimen, que lo hizo sin un móvil político. O sea, todo sale perfecto, pues. Y una vez más no hay culpables. Los 3 fiscales especiales del caso, pues así quedaron: Miguel Montes, Olga Islas y Pablo Chapa. Nombres y nombres y nombres y nombres. Nombres que si unos, que si coludidos, que si los otros, los fiscales. El caso es que no hay más que un supuesto expediente del FBI diciendo que fue por manus propia, pues, ¿no? Durante el gobierno del presidente Vicente Fox se revisó el caso, pero también se determinó algo que verdaderamente es indignante. No hay elementos para reabrir la investigación. ¿Cómo? ¿En qué país matan a un candidato a la presidencia y no pasa nada? No, pues solo en México, porque fíjense, recordando la cantidad, digo, no iban a la presidencia, pero iban a qué cantidad de alcaldías durante la elección pasada, la reciente. ¿Cuántos muertos? ¿100? ¿130? ¿Cuántos? ¿Mataron a ediles? Bueno, acuérdense. Sí, claro. Todas las semanas era uno muerto y otro que encontraron. ¡Qué barbaridad! Y nada pasa. Entonces, 25 años después, pues las versiones oficiales, los dictámenes, pues ¿quién mató a Colosio? Y si nosotros como ciudadanos no lo cuestionamos, yo no quiero imaginar lo que unos hijos viven en función de eso. No lo quiero ni siquiera suponer. Y de todos los casos en este país en donde alguien querido ha muerto, tocamos madera, y no se esclarece, ahí se queda. Desaparecen, se borran los expedientes. Digo, este es un caso de un candidato, ¿no? No vaya, pues claro que es importante, pero todos los demás seres humanos que al cabo han muerto y desaparecido y siendo asesinados, periodistas, ¿y quién, manos de quién? O sea que parece ser un país, que eso es lo que a mí me preocupa enormemente, y creo que a todos, en donde pues uno mata gente y ¿qué? No pasa absolutamente nada. Hoy vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar del caso Colosio y de todas las vertientes que tiene este caso en torno a las investigaciones, desde el primer momento, como tú lo decías, desde la primera investigación en el que determina que prácticamente hay un solo tirador con todas las de perder, porque él fue el que creó, pensó, fue el autor material, el intelectual, y entonces, bueno, pues hay muchas dudas en torno a ello, pero vamos a estar desmenuzando el caso Colosio. Había no un chiste, sino pues una respuesta. Hace 20 y tantos años. ¿Quién mató a Colosio? No, pues está pelón saberlo. ¿No? Adjudicándole al pelón Salinas, pues evidentemente este asesinato. Ajá, y luego. Pero tampoco pasó absolutamente nada. Por eso, pero si todavía hay una respuesta en este Vox Populi, ¿no? De, ay, pues está pelón saberlo, pues, ¿y por qué no sabemos, no?
O sea, esta impunidad es algo verdaderamente digno de tomarse en cuenta en México. Hay una entrevista que le hacen al primer fiscal, Montes, a Miguel Montes, en donde platica que después de hacer toda la investigación y sacar la conclusión de que era Aburto el único responsable, pues prácticamente lo que dice es: sabía que no me iban a creer, pero mi obligación no era quedar bien con la opinión pública, sino con las investigaciones. Y se lo entrega a Salinas y le dice: estos son mis resultados, no hay otro, es el único tirador. Y Salinas dice que como la gente no lo creyó, entonces precisamente por eso no quiso cerrar de manera definitiva el caso y se lo pasa a Zedillo, pero también al final no Pues queda sí, así. pero ¿cómo va a disparar él mismo por un lado en el estómago y por otro lado en la sien? O sea, es que Sí, porque es de risa. exacto. Francamente es indignante, ¿no? Porque además dicen, cuando dispara, gira, se está cayendo y gira, y le da tiempo de dar, cuando en el video se ve que no le o sea, inmediatamente que hace el primer disparo, la gente se la balanza, entonces no alcanza ni siquiera a detonar la segunda ocasión. ¿Saben qué? Es que resultamos ser todos MPs, ¿no? Todos somos ministerios públicos, jueces y parte. No. Estos somos una bala. Pero la verdad es que esa no es nuestra chamba. Tendrían que ser ellos los expertos y espero, viene nuestro fiscal, viene nuestro abogado Óscar Valdés y vamos a hablar del tema con él. A ver qué pasa con estas investigaciones. ¿Les parece? Me parece muy bien. Quédense, el Flaquiguapo, mucho más que compartir el día de hoy. La invitación a que se queden hasta la 1 de la tarde con todo lo que tenemos aquí en ¿Qué tal Fernanda? QTF. Arrancamos, pie derecho, quédate conmigo.